Hola chicos, Química, lección 4, vídeo 13, o cuestión 13. Hoy vamos a tratar una cosa interesante y que suena mucho además. Es la famosa ósmosis. No se descarta pronunciarla de forma llana, es decir, osmosis. Pero bueno. Dice, se denomina ósmosis la difusión de un cuerpo a través de una membrana. Es decir, una membrana, lo que tenemos pues es la idea que tenemos es de una película, una pielecilla, eso significa película, pielecilla, muchas veces por su delgadez semitransparente. Bueno, pues hay unas membranas de estas, muchísimas en el mundo animal y vegetal, sin ellas no podríamos vivir. Las membranas celulares, cada célula de nuestro cuerpo, de los millones que tienen su propia membrana, pues tienen unas características, muchas de ellas, que vamos a ver aquí. Y es que dejan pasar unas cosas y no dejan pasar otras. Por eso, a la que deja pasar todo se la llama permeable. ¿Qué haces echando agua en ese papel? Ese papel es totalmente permeable. Es decir, te va a pasar, todo el agua va a traspasar y no va a quedar nada arriba. Como mucho, quedarán algunas sustancias sólidas que estuvieran flotando en el agua y que no pasen por el papel. Pero bueno, decimos que es permeable. Ahora bien, por lo visto hay otras que son capaces de diferenciar entre los líquidos o entre los cuerpos que nadie podría diferenciar. Por ejemplo, en el agua, en la sal disuelta, ¿quién es el majo capaz de diferenciar lo que es la sal y lo que es el agua? Nadie. Bueno, pues estas membranas sí. Estas membranas son capaces de decirle al ion cloro y al ion sodio, por aquí no me atravesáis, por aquí no me pasáis. Y sin embargo al agua no oponen resistencia. ¿Qué ocurre? Que el cloro y el sodio, que tienen lo que se llama tensión de disolución, es decir, que están tensionadas, están forzadas a diluirse en agua, tienden a diluirse en agua, dicen, bueno, pues si nosotros, los iones, no podemos pasar hacia allá, atravesarte, pues que venga el agua y nos disuelva. Este fenómeno se llama ósmosis, pero ahora os lo va a decir mi profe con sus letras. Cuando digo mi profe, que alguno a lo mejor no me ha oído decir, y es que este libro fue escrito por un profesor mío, hermano de La Salle, Alfonso Martínez, un gran químico y un gran profesor y una gran persona, a la que yo tengo muchísimo cariño. Bueno, ya es fallecido, pero para mí estoy todo el día con su libro. Sigo, que también estuve cuando él me lo impartía, cuando él me lo daba, yo con mis 17 añitos, y él explicándome este mismo libro que yo entonces entendía. Y como todo estudiante, pues procuraba trabajar lo menos posible. Ahora no. Como profe me veo obligado a desentrañar, a entender cada coma y cada punto de este texto para pasártelo lo mejor posible a ti que me estás escuchando. Se denomina ósmosis, la difusión, se difunde, se esparce de un cuerpo a través de una membrana, atravesando a través de una membrana. El mecanismo de la ósmosis se basa en la tensión de disolución de los cuerpos, en este caso del azúcar o de la sal que está en una parte, en una disolución. Al no poder atravesar la membrana que les dice stop, por aquí no pasáis, para mezclarse, quieren pasar para mezclarse con el disolvente, que esa es la tensión, la fuerza que les atrae, que les obliga a disolverse cuando hay un disolvente presente. Tú echas sal en el agua y no necesitas decir a la sal, oye, te ordeno que te disuelvas. No.
Esas moléculas de sal, al entrar en contacto con las moléculas de agua, ellas mismas experimentan la fuerza de tipo eléctrico, etcétera, para disolverse en el agua, para difundirse entre el agua. Y eso decimos, mira, la sal se ha disuelto, se ha difundido en el agua. Dice Vergés, atraen estas sustancias, atraen al no poder atravesar ellas, atraen al disolvente, a través de la misma, a través de la membrana, hasta que la presión hidrostática de la disolución equilibra dicha tensión. Claro, no van a estar atrayendo agua constantemente. Venga, que venga agua, que el agua traspase la membrana. Y nosotros no paramos, siempre tenemos más sed, venga, no. Llega un momento en que la presión que ejerza el agua, el disolvente, sobre la sal del otro lado de la membrana, esa fuerza, esa presión ya sea suficiente para equilibrar la fuerza con que el soluto, la sal, atraería a esto. Es decir, son fuerzas que se equilibran. Esa presión hidrostática, es decir, manifiesta en el agua, en el agua, a esa presión la llamamos presión osmótica. Pero bueno, vamos a verla, formas de hallarla, etc. En la ósmosis, en este fenómeno, se distinguen dos clases. Endósmosis, endo, hacia adentro. Si va de la vasija exterior, a la interior. Si va de fuera adentro, la llamaremos endósmosis. Y al revés, la llamaremos exósmosis. Endósmosis, si va de dentro hacia afuera, y la exósmosis, si va de fuera hacia dentro. Todo es cuestión de la colocación de las vasijas, si no las hemos colocado dentro de la otra o la otra al revés. Las membranas, a su vez, esto era la ósmosis, las membranas, a su vez, comparadas unas con otras, pues pueden ser, primero, permeables, como el caso del papel que te he dicho yo al principio, que dejan pasar, permeables. Hay una palabra de uso común que es el impermeable. In significa no. No permeable. No. Usted póngase a esta prenda. No se preocupe cuando llueva, hombre. No mucho, pero cuando llueva solo un poquito, tranquilo, que en principio es impermeable. Es decir, no es permeable. No deja pasar el agua de una parte al interior. De fuera que le caiga a usted, al interior. Y semipermeables. Permeables y semipermeables. Semi, ya sabes qué significa mitad, a medias. Oiga, es que esa membrana semipermeable no deja pasar nada. No. No es impermeable. Algo deja pasar. ¿Qué es lo que deja pasar? Pues deja pasar al disolvente, pero no deja pasar al soluto. Deja pasar al agua, no deja pasar al azúcar que lleva disuelto. Para estos experimentos te aviso, de que no van a coger la sal. Y eso que es una de las disoluciones más frecuentes en nuestra vida cotidiana. Todo el día trae la sal, que esto no hace falta. Y hacemos disoluciones de sal. No vamos a coger esas, porque esas las llaman electrolíticas. Electrolíticas, es decir, líticas es rotura, que pueden romperse por la electricidad, que son aquellas en las que metíamos los dos electrodos y eran capaces de partir la sustancia yendo al ánodo o yendo al cátodo. No. Entonces, no vamos a coger el cloruro sódico, vamos a coger otras inertes a la electricidad, como puede ser la del azúcar, la de la sacarosa. Bueno, dice, las semipermeables son las que solo permiten el paso de los líquidos utilizados como disolventes.
pero no el del soluto. Existen membranas que satisfacen esta condición. Y cuando mi profe escribió esto, dijo, por ejemplo, las vegetales, las membranas que hay en las células de las plantas, etcétera, etcétera. La membrana del huevo. Tú sabes que cuando has hecho un huevo duro, cascas así un poquito para quitarle la cáscara y podértelo comer. Pero entre la cáscara dura de carbonato cálcico a la sustancia de huevo, yema y clara, hay otra peliculilla finita. Esa es una membrana. Yo recuerdo que a veces cuando yo de pequeño iba a coger los huevos al gallinero de mi casa, de vez en cuando, mamá, hay un huevo en fálfula. Yo decía fálfula, que ahora mismo no sé si lo diría bien o no lo diría bien, porque los pueblos pues solemos decir unas palabras que a veces están en el diccionario o a veces de aprender, no, mira que no es fálfula, que es válvula o no sé qué. Bueno, ¿en qué consistía? En que era el huevo blandito, blandito, muy blandito, porque la gallina no lo había rodeado con la capa rígida, con la capa de carbonato cálcico. O sea, el huevo aparecía solo con la membrana. Esa es una membrana también que tiene estas propiedades para la vida. Fíjate, al pollito le permiten respirar, incluso, o sea, el paso de oxígeno para que él respire. Curioso. Dice los vegetales. Pero hoy, claro, la química ha reproducido, y a veces con éxito y superando a lo natural. A veces, no siempre. Aquí te he apuntado algunas. Dice, membranas artificiales semipermeables. Pues dice, la poliamida. Una, membrana poliamida. Otra, el acetato de celulosa. Acetato de celulosa. El acetato nos recuerda al vinagre, al ácido acético. Una sal del acético, pues acetato de celulosa. Otra, el celofán, que es uno de los primeros plásticos transparentes que apareció cuando yo era niño, o a lo mejor un poquito antes, y era con lo que se envolvían los dulces, los caramelos y todo eso, con papel de celofán. Y lo utilizábamos los niños, como era muy transparente, lo utilizábamos para ponernos así, ¡ay, te veo colorado! Claro, te ponías el papel de celofán colorado y veías todo en rojo o en verde o en lo que fuera. Pues esa era una membrana y seguirá siendo una membrana semitransparente. Hoy ya el celofán no se comercializa tanto, no sé, quizás se comercialice todavía, pero hoy se utiliza ya el plástico para todo. Plásticos diferentes, hay miles de plásticos para cada necesidad. Para envolver los alimentos, para todo. Bueno, pues el celofán era una membrana semipermeable. Y luego otros polímeros, es decir, sustancias plásticas de grandes moléculas, que se enlazan unas con otras, que esos son los polímeros, sobre todo especial los dedicados a la diálisis, es decir, a la rotura o separación de sustancias. Nos hemos acordado de la diálisis que se hace de la sangre de aquellos que no la depuran bien su riñón y van a diálisis, les limpian la sangre, como haciéndola pasar por membranas semipermeables que cogerán o permitirán el paso de la sangre purificada y no permitirán el paso ya de las sustancias que la han hecho impropia. Del anhídrido carbónico y de otras sustancias de la urea, etc. Estas se las impedirán y dejarán pasar la sangre pura, que es la que haría, en este caso, de disolverte, la diálisis. Se dice que un cuerpo se difunde, el verbo difundir, ojo, en otro, un cuerpo se difunde en otro cuando el soluto, es decir, la sal diluida, el soluto, tiende a ocupar homogéneamente el volumen ocupado por el disolvente. ¿Qué estás haciendo? Mira, lo estoy metiendo en esta parte del cubo porque como has echado la sal ahí, pues aquí seguramente ya está menos salado y más salado en la parte que lo has echado. No, hombre, no. La sal cuando tú la echas y se ha diluido, es decir, que ya no la ves, está perfectamente difundida
por igual, homogéneamente, en todas las partes del disolvente. Eso se llama que ha habido difusión. Bueno, presión osmótica. Y para ello nos hacen un artilugio, un experimento, el señor Pfeffer. El señor Pfeffer, que fue uno de los más estudiosos de la ósmosis en principio. Y tiene un nombre curiosísimo, porque mira cómo se escribe: P, F, E, dos Fs, R. El señor Pfeffer. La célula de Pfeffer. Él hizo un experimento con una especie de embudo al que puso del revés, boca abajo. Aquí el tubito de salida, y aquí estaba la parte ancha correspondiente al embudo, que está abierta. Cogió una membrana, vegetal o de estas sintéticas, o animal, una membrana muy característica, era la de la vejiga de cerdo, la bochincha que llamábamos en mi pueblo, que era el objeto de juego de los niños el día de la matanza. Los mayores estaban por el cerdo, que si hay que quemarlo, que si hay que hacer las salchichas, esto. Nosotros, que nos den la bochincha, que era la vejiga de cerdo, la inflábamos con una cañita, la cerrábamos como fuera y era el primer principio de balón. En aquellos tiempos, fíjate tú, lo difícil que sería tener un balón que ansiábamos jugar con una bochincha, con una vejiga de cerdo. La historia, chicos. Bueno, pues en este embudo él colocaba una membrana aquí ajustada, que quedaba así. Quedaba aquí ajustada, por aquí esta es la membrana, y la ataba con una gomita o con un lacito. Vamos a poner aquí la lazada para que se vea que esto es una cuerda. Esto sería el resto de la membrana, o sea, la membrana pillada ahí con un lacito, para impedir que el agua entre por aquí y sí que pueda, atravesando la membrana, introducirse en la campana. Bueno, pues él echaba disolvente, no, echaba aquí una sal, una disolución, sal azucarada, una disolución. Nivel, pues por ejemplo, hasta aquí. Una disolución azucarada. Muy bien. Todo esto está lleno por el agua azucarada y la detiene la membrana. Bueno, antes de que empiece a pasar agua de la azucarada fuera, que también pasaría, introduce todo esto en un matraz lleno de agua, por aquí. Agua pura, agua. Claro. Tenemos ya los dos líquidos aptos para que se dé la ósmosis. La disolución, es decir, disolvente con soluto, y el disolvente puro, el agua. Según la ósmosis, aquí las partículas o las moléculas de azúcar están diciendo: yo quiero disolverme más. Y entonces piden a la membrana que deje pasar agua. Y la membrana, obediente a su naturaleza, deja pasar el disolvente, el agua. Lo deja pasar. Al dejarlo pasar, esto, que para mejor ejercicio podríamos haber hecho coincidir el nivel interior con el nivel exterior, pero bueno, es igual, que lo tuviéramos aquí el nivel. Empieza a subir, claro, esto va entrando el agua por aquí, el agua del disolvente,
Va entrando por aquí, esto empieza a ascender, 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 ascender. Y vemos que sube por aquí, hasta que llega un momento, ¡paf! Oye, ya se ha parado, ya no sube más. Y ya no sube más. Caramba, pues desde aquí, desde esta altura, hasta la altura del agua del matraz, que algo habría bajado, aunque el volumen es mucho menor el del tubito que el del matraz, pero bueno, algo se podría haber notado baja de nivel. Pero bueno, cuando tú miras este desnivel que hay entre el agua del matraz y hasta dónde ha subido el nivel de la disolución, un poquito más disuelta ya, un poquito más disuelta por el agua que ha entrado. Bueno, pues la presión que ejerce esta columnita de agua, que sería su peso partido por su superficie, que eso son todas las presiones, esta presión es la que llamamos presión osmótica. Presión osmótica. Y esa presión es la misma en todas las partes del experimento. Todo ello está experimentando una presión igual a esta, a la presión osmótica. Es decir, este agua está presionando a la célula de Pfeffer y a la membrana con esta presión. La presión que se suele medir en... ¿cuál era la unidad de presión? Ahora no me viene. Bueno, pues si no me viene, pues voy a ponerla en función de su concepto, que es fuerza partido por superficie. La fuerza, por ejemplo, una dina y una superficie centímetro cuadrado, pues bueno, pues sería dinas partido por centímetro cuadrado. ¿Cuántas? Las que sean. Pero sería eso la presión osmótica. Vamos a nuestro profe, que nos lo diga ahora, mejor dicho. Dices, se llena con una solución de azúcar, un pequeño recipiente, rodeado, mejor dicho, abrazado, por una membrana semipermeable. Esta. A ver, mira, te la voy a poner con este color, que aunque no se nota mucho, voy a poner aquí la membrana. La membrana. Y los bordes de la célula de Pfeffer llegan hasta ahí y hasta aquí. La membrana tapando. Al igual que cuando los tarritos de miel o de una cosa tal, pum, les ponen un papel y luego les ponen una gomita para que haga bonito. Sumerjamos el conjunto todo este conjunto, en el agua del cristalizador, que así llama a este recipiente, del cristalizador. Notamos que al poco tiempo el agua del cristalizador pasa a través de las paredes, a través de la membrana de la célula que hemos construido aquí, y que la superficie de la disolución que estaba aquí, aquí estaba el nivel de la disolución, esta superficie de la disolución se eleva dentro del tubo manométrico, no es lo mismo manométrico que nanométrico. Manométrico, mano significa presión, manómetro, etcétera, etcétera. Cosa que nanométrico, nano significa pequeñito, diminuto, incluso es un prefijo de los submúltiplos del metro, el nanómetro. Bueno, pues no es lo mismo. Aquí sería el tubo manométrico, un tubo hecho paramétrico para medir la mano, la presión. Manométrico. Hasta cierto nivel. Ha subido hasta aquí. Y aquí ya ha dejado de subir. ¿Dónde se para? Ahí ya se detiene. La diferencia que existe entre el disolvente en la vasija, entre el disolvente en la vasija exterior y la disolución dentro del tubo,
el nivel de la disolución dentro del tubo, mide la presión osmótica de la disolución. La presión osmótica ejercida en el disolvente, por las partículas libres del soluto, en el disolvente, por las partículas libres del soluto, es comparable a la presión que ejerce un gas que estuviera aquí, sobre las paredes del recipiente que lo contiene. O sea, esa presión que hemos nosotros puesto por flechitas, toda ella, es equiparable, comparable a la presión que un gas encerrado aquí ejercería sobre las paredes. Por eso, las leyes que rigen la presión osmótica, ahora cuando lo vamos a estudiar mínimamente, son similares a las de los gases. Dice que el alumno y el profe tendríamos que conocer ya de cursos anteriores. Aquí sí que te digo que las tienes en vídeos anteriores. Busca vídeos donde estén nombres como el señor Boyle y el señor Mariotte, con su ley a medias, la ley de Boyle-Mariotte, con la de Gay-Lussac, con la ley de Avogadro, etcétera, etcétera. Esos vídeos son los que miden, o bueno, los que te explican las leyes de la presión de los gases, del comportamiento de los gases, con sus tres actores, recuérdalo, sus tres actores intervinientes, que eran la presión, la temperatura y el volumen. Consistía en dejar uno fijo y ver qué hacen los otros dos, dejando fija la presión, qué hacen la temperatura y el volumen, etc. Las temperaturas habría que tener en cuenta si cogíamos la temperatura centígrada o cogíamos la temperatura Kelvin, aquella contada desde el cero absoluto, desde el menos 273, etc. Bueno, y entonces ahora dice leyes de la presión osmótica. Y la verdad, no es que sean muy obtusas, porque solo va a ir comparándolas, las de la presión osmótica con las de los gases. Pero me das pena y yo también me doy pena. Y vamos a hacer un descansito y decimos, bueno, hasta aquí, profe, haga un alto y seguiremos con las leyes de la presión osmótica. Y de paso, a ver si me habla usted también un pelín, solo de la ósmosis inversa, que vienen a mi casa y me dicen, oiga, ¿por qué no se pone usted en el grifo un aparatito de ósmosis inversa? Ver qué es eso. Bueno, pues procuraremos hacerlo. Hasta ahora, chicos.